Volvemos con la noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa, un gigante de la literatura hispanoamericana. El escritor peruano fue un narrador meticuloso y apasionado que dedicó su vida a explorar el poder, la libertad y la condición humana. Con una prosa elegante y una estructura narrativa audaz, el autor peruano-español retrató las fisuras políticas y sociales de América Latina. Desde La ciudad y los perros hasta La fiesta del chivo, su obra desnudó dictaduras, cuestionó ideologías y reivindicó la literatura como un acto de resistencia y lucidez. Mario Vargas Llosa despega como novelista con una obra que retrata el mal sabor que le dejó su paso por una escuela militar, a donde lo envió su padre, quien lo abandonó de niño y ya más grandecito le quiso imponer el camino. La ciudad y los perros es una denuncia del machismo y la violencia al interior de esos claustros académicos. Pero no olvide tampoco que lo primero que se aprende en el ejército es a ser hombre. Los hombres fuman, se emborrachan, tiran contra, culean. Los cadetes saben que si son descubiertos, se les expulsa. Ya han salido varios. Los que no se dejan pescar son los vivos. Para hacerse hombres hay que correr riesgos, hay que ser audaz. Eso es el ejército, Gamboa, no solo la disciplina. Muchas de mis experiencias básicas son peruanas. Yo paso de todas maneras 3, 4 meses al año en Perú, o sea que no he cortado nunca la vinculación, ¿no? Aunque el resto del año pues vivo sobre todo en Europa. Pero yo creo que las experiencias de juventud, las experiencias de infancia son la materia prima de un escritor. Creo que es lo que más marca una personalidad. Así que para mí todavía muchas experiencias de infancia pues siguen siendo temas de mis historias, ¿no? A las experiencias personales, Vargas Llosa sumó una profunda formación académica en letras, derecho y filosofía, que le permitieron abrir su mirada al mundo y a Latinoamérica con sus conflictos. Para la muestra 3 novelas, 3 botones, aunque les quedamos debiendo muchos más. Conversación en la Catedral es la historia de la represión bajo la dictadura de Manuel Arturo Odría entre 1948 y 1956. La Guerra del Fin del Mundo es el relato de la sublevación campesina en Brasil a finales del siglo XIX, conocida como Guerra de los Canudos. La fiesta del chivo es la gran novela del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y el plan que terminó en su asesinato. La historia latinoamericana es de una riqueza tal que cualquier novelista pues se siente tentado de ir a buscar ahí materiales para la fantasía, ¿no? Por mi hermosa caligrafía, los benedictinos hicieron de mí un copista. Detrás de cada novela de Vargas Llosa se siente al narrador y al investigador, razones por las cuales en 2010 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca le felicita. La Academia le concedió el galardón por su cartografía de las estructuras del poder y sus incisivas imágenes de la resistencia individual, la revuelta y la derrota. Let us toast to Sweden, that strange kingdom that seems to have performed today for a privileged few the miracle of turning life into literature and literature into life. Su discurso fue el de los amores. He utilizado la fantasía, la imaginación. El amor por la democracia. Algunos gobiernos de la región latinoamericana. El amor por la literatura. Siempre estoy escribiendo novelas. El amor por Perú, su país natal. Que el camino de solución para los problemas del Perú era el camino de la libertad. Y por España, su país de adopción. Sentiment assez general en España. Y el amor por Patricia, su compañera de vida con la que siempre terminó volviendo a pesar de las seducciones del mundo. En el ámbito político, Mario Vargas Llosa fue una de las voces más claras y controversiales del mundo hispano. A lo largo de su vida defendió con firmeza la democracia liberal, el libre mercado y las libertades individuales. También criticó sin reservas a los regímenes autoritarios, especialmente los de la izquierda en América Latina. Su postura frontal contra el chavismo, el castrismo y el populismo lo enfrentó con antiguos aliados, pero lo consolidó como un referente intelectual del pensamiento liberal en la región. Como le ocurrió a muchos escritores del boom latinoamericano, Mario Vargas Llosa también vivió la Revolución Cubana y la caída de la larga dictadura de Batista como una esperanza para América Latina. Ahí vimos en la Revolución Cubana, en la
trayectoria heroica de los barbudos en la Sierra Maestra, algo que creo todos buscábamos, un socialismo que sería no sectario, no dogmático, sino abierto, que permitiría en su seno la controversia. Sin embargo, pronto le llegó la desilusión cuando un poeta de la isla fue declarado enemigo de la revolución. Lo contó en la Filbo hace ya muchos años. Padilla era un poeta muy destacado, tanto que dejó de escribir para dedicarse a la revolución. Heriberto Padilla y su compañera Belkis Cusamalé fueron arrestados a principios de 1971. Comenzó a hacer unas críticas muy suaves a la política cultural de la revolución. Y esto generó una, digamos, movilización contra él muy fuerte en toda la prensa. Finalmente fue detenido y quienes conocíamos a Padilla pues sabíamos que él era un revolucionario completamente entregado a la causa de la revolución y que era absurdo que lo acusaran de ser agente de la CIA. La posición de Vargas Llosa frente a ese episodio quedó consignada en una carta que le envió en mayo de 1971 a Carlos Fuentes, pocos días después del arresto de sus amigos. La misiva hace parte de Las Cartas del Boom, un libro publicado recientemente por Editorial Alfaguara. Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo es sencillamente escandaloso, una copia mala e inútil de las peores mascaradas estalinistas. Se refiere incluso a un viaje a la isla donde habló con ellos antes de la detención. Si no hubiera oído a Padilla hablar tan claro y tajante sobre la situación cubana, la crisis económica atroz, el poder creciente de los organismos de seguridad y de las Fuerzas Armadas, los síntomas de descontento en la ciudad y en el campo, quizá me habría tragado la pantomima de las autocríticas, aunque lo dudo. El hecho provocó una dura carta de muchos intelectuales rechazando lo que le pasaba a Padilla. Y eso al final produjo una ruptura de muchos intelectuales, entre ellos yo, con la Revolución cubana. De la esperanza por la revolución en su juventud, el peruano saltó a la incertidumbre y después averiguó el liberalismo como postura política. Bajo ese aliento ideológico, quiso ser presidente de su país, pero no le alcanzaron los votos. Sube el arequipeño a la cabeza y le digo cacaceno al cacaceno y bribón al bribón. El agrio sabor que le dejó la revolución cubana le sumó muchas críticas hacia modelos socialistas. Creo que en la historia de América Latina jamás hemos tenido un país que se destruyera a la velocidad que se ha destruido Venezuela. ¿Quién que tenga dos dedos de frente puede pensar que el modelo venezolano podría salvarnos del subdesarrollo, atraer justicia a nuestras tierras, progreso, modernidad, civilización? Es clarísimo que ese no es el camino, ese no es el camino del paraíso, ese es el camino del infierno, que es la América Latina de los dictadores. En su autobiografía política e ideológica titulada La llamada de la tribu, Vargas Llosa rinde tributo a los pensadores que le ayudaron a situarse dentro del liberalismo. Todas las grandes reformas sociales que se han hecho en democracia tienen un perfil liberal. La idea de la igualdad de oportunidades, por ejemplo, el reconocimiento de la condición de la mujer. Para algunos críticos, sin embargo, Vargas Llosa en esa obra se sitúa al otro extremo del espectro ideológico al defender a personajes de tendencia conservadora. Aunque en cuestiones económicas y políticas Ronald Reagan y Margaret Thatcher tenían una inequívoca orientación liberal, en muchas cuestiones sociales y morales defendían posiciones conservadoras y hasta reaccionarias. Ninguno de ellos hubiera aceptado el matrimonio homosexual, el aborto, la legalización de las drogas o la eutanasia, que a mí me parecían reformas legítimas y necesarias, y en eso, desde luego, yo discrepaba de ellos. Pero hechas las sumas y las restas, estoy convencido de que ambos prestaron un gran servicio a la cultura de la libertad, y en todo caso, a mí me ayudaron a convertirme en un liberal.
La visión conservadora de Vargas Llosa le granjeó amigos y detractores. El mexicano Paco Ignacio Taibo II celebró su Nobel, pero recordó una frase de Mario Benedetti que decía: a Vargas Llosa hay que leerlo, no hay que oírlo. La relación entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez fue una de las más fascinantes y tensas de la historia literaria latinoamericana. Unidos en los años dorados del boom, como cómplices de una revolución narrativa que cambió la literatura en español, su amistad se rompió abruptamente en 1976 tras un episodio nunca aclarado del todo, que terminó con un puñetazo del peruano al colombiano en un teatro de Ciudad de México. Desde entonces, el silencio marcó una distancia irreconciliable entre dos gigantes que admiraban la obra del otro, pero que nunca volvieron a cruzar palabras. Hace algunos años, el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, cercano como pocos a los grandes autores del boom latinoamericano, afirmó que no había conocido amistad más grande entre intelectuales que la de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Gabo vivía en la calle Caponata, en el barrio Sarriá de Barcelona, y el otro vivía a 30 metros, a tal punto que Mario entraba a la casa de Gabo, Gabo entraba a la casa de Mario, pero exactamente como si fuera de la familia. Los rastros de esa amistad están diseminados en Las Cartas del Boom, ese revelador compendio de misivas entre cuatro grandes de la literatura: Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. El documento contiene 18 cartas de Gabo a Vargas Llosa en las que se evidencia su íntima cercanía. El colombiano le hace infidencias familiares, reflexiones literarias y hasta le anuncia regalos al peruano. De Colombia, cada vez que sea posible, te mandarán piel roja. Es muy probable que a Pedro Gómez Valderrama, antiguo director de la revista Mito, lo nombren embajador en Londres. En ese caso, estás salvado. Llenaremos de piel roja la valija diplomática colombiana. Esta carta en particular está fechada el 5 de diciembre de 1966, poco antes de la publicación de 100 años de soledad, que le mereció a Gabo tantos aplausos del mundo y de su amigo Vargas Llosa. Además de García Márquez, Historia de un deicidio, el ensayo con el que Vargas Llosa obtuvo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, se suman artículos sobre la novela cumbre del Nobel colombiano publicados por el peruano en aquellos días. En 100 años de soledad asistimos ante todo a un prodigioso enriquecimiento. La prosa matemática contenida y funcional se ha convertido en un estilo de respiración volcánica, en un río poderoso y centellante capaz de comunicar el movimiento, la gracia, la vida a las más audaces criaturas de la imaginación. Eran tan amigos, lo cuenta Jaime Bailey en su novela Los Genios, que hasta hablaron de escribir una novela a dos manos, y Vargas Llosa convirtió a Gabo y a Mercedes en padrinos de su hijo Gonzalo Gabriel. Sin embargo, los dos maestros de las letras, amigos en la literatura y en la vida, dejaron de dirigirse la palabra el 12 de febrero de 1976, cuando Vargas Llosa le propinó a Gabo un puñetazo que pasó a la historia con dos fotografías. La razón del disgusto la cuenta Plinio Apuleyo Mendoza, según él, tal y como se la contó Gabo. Fue una tontería muy grande. Llegó Patricia a Barcelona a buscar de nuevo un apartamento porque como que han resuelto regresarse. Gabo le dijo a Carmen Balcells: mira, hazme un favor, invita a Patricia, a Carlos Barral, a un poco de amigos, y así puedo saludar a Patricia. Y hubo una cena, se vieron todos. Cuando venían de camino allá para llevarla al hotel, todo el grupo se bajaron a una famosa discoteca a tomarse una última copa allí en grupo. Después llegaron al hotel y Patricia le dijo: Carmen, tú me recoges mañana que voy al aeropuerto. Ella le dijo: no puedo. Entonces Gabo dijo: bueno, yo te llevo al aeropuerto mañana. Al día siguiente, camino del aeropuerto, Gabo erró la ruta y ante la preocupación de Patricia por perder el vuelo, Gabo echó un chiste que se convirtió en la manzana de la discordia. Y yo hice un chiste muy caribe. Bueno, pues si pierdes el avión quiere decir que te queda y hacemos una fiesta esta noche, alguna cosa así. Un chiste, no pasó de ahí. Y se fue. Ese cuento debió ser mal interpretado por Mario, pero a eso se sumó un chisme. Algún amigo dijo: ay, yo vi a las 2 de la mañana una discoteca, ahí estaba, tu mujer que estaba con Gabo, a las 2 de la mañana, estaban en grupo, venían de una comida.
a Mario no le vio quedar duda de pronto que estaba haciéndole avances o quién sabe qué cosa, y de ahí salió todo. A Vargas Llosa le preguntaron más de una vez por el episodio y en su respuesta siempre quedó en claro que la enemistad era irreconciliable. Mis opiniones sobre García Márquez, literarias, políticas, son conocidas hasta el cansancio, hasta la saciedad. No veo realmente la razón para repetirlas una y otra vez. Creo que esa es una curiosidad gratuita, más bien un poco malsana. Me parece que es un tema que lo prudente y lo elegante sería evitarlo. Tontería, como la llama Plinio Apuleyo, o un problema de celos extremos, como lo relata Jaime Belli en su novela. Lo único cierto es que ese episodio separó por siempre a dos hombres unidos por el mismo destino, la consagración que da la Academia de Estocolmo a los mejores de las letras mundiales.